Muy buenas tardes a todos ustedes. Es un gusto poder saludarlos y estar aquí. Vamos a dar inicio a nuestra cuarta sesión de nuestra materia de incubación de empresas 2 para la licenciatura de negocios e innovación económica del octavo semestre en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Vamos a trabajar puesto. Seguimos en la unidad 1, la integración de la información básica. Y vamos a seguir abordando el tema de los conceptos básicos sobre la incubación de empresas y los resultados económicos que se esperan, ¿no? La sesión anterior avanzamos sobre esos aspectos. De hecho, platicamos mucho y nos concentramos, creo que en las mediciones más importantes que se refieren a lo que es la parte de los beneficios y los rendimientos. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntarles a ustedes qué es lo que vimos la sesión anterior y qué es lo que podemos retomar para darle continuidad a nuestro trabajo. Joana, ¿puedes comentar al respecto? ¿Qué es lo que vimos la vez pasada? ¿Con qué te quedaste? Es abierto, ¿eh? Pero sí es importante que nos registres qué es lo que te llevaste de la sesión anterior. Pues creo que ya le había comentado que no entré a las sesiones anteriores, maestro. La verdad, estoy perdida. Ok, bueno, no te preocupes, vamos a retomarlo. Te pido nada más, a partir de ahora, pues, empieza a registrarlo, ¿sale? Adelante, Saúl. Yo de lo que más me quedó es que a la hora de pues, poner un negocio, de tener una empresa, enfocarte bien en la necesidad insatisfecha que no haya sido atendida y encargarte pues de desarrollarla y de ponerle mucho foco y atención a eso. Muy bien, muy buen punto. De hecho, creo que si vamos estableciendo criterios fundamentales de atención en el proceso de incubación, para que un negocio tenga éxito, para que un negocio pueda tener los flujos de efectivo crecientes y pueda hacer esto una dinámica muy alentadora y que sea muy productiva, tenemos que cuidar fundamentalmente ese aspecto. ¿Cuál? Que el beneficio marginal de nuestro bien o servicio sea alto. Es decir, tenemos que procurar que la satisfacción del cliente, que la experiencia que se lleva con respecto al consumo de nuestra propuesta, le satisfaga tanto así que te prefiera en lugar de otras opciones. Y mucho de ello tiene que ver con esa necesidad que no ha sido atendida por la competencia o que de alguna manera tú con tus atributos generas una ventaja competitiva a tu favor que te permite precisamente tener una mejor apreciación del cliente. ¿Estamos de acuerdo? Muy buen punto, Saúl. Excelente. Muy bien. Nadine, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo que a mí con lo que me llevé a la clase pasada, es que comentaba algo de que en medida que nosotros somos sensibles con los requerimientos de los clientes y somos perceptibles, perdón, en los clientes, estamos recibiendo órdenes de qué es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que más me pareció interesante. Sí, y como ya lo mencionaba incluso la frase de la sesión anterior, ¿no? Creo que el principal jefe, pues es el cliente, ¿no? O sea, finalmente nosotros podemos prescindir de trabajadores, podemos prescindir de jefes, podemos prescindir, pero lo que no podemos prescindir es precisamente de la instrucción que nos marca el cliente a partir de el por qué está ahí. O sea, por qué tiene esa fidelización con nosotros. O sea, poder identificar cuáles son los factores que hacen que precisamente la gente esté atraída por nosotros. Y creo que eso también va de la mano mucho de la vida común, ¿no? O sea, a veces porque incluso en las relaciones humanas, háblese de las amistades, háblese de los noviazgos o incluso ya tan solo con la formalidad cuando uno se llega a casar, ¿por qué fracasan a veces esas relaciones? Es precisamente porque por algo nos eligieron, por algo la gente está con nosotros, ¿no?
y hay esos factores que hacen que generemos esa atracción, que generemos esa energía, ¿no? Que llama y que atrae, ¿no? A las personas. Muchas veces ya cuando estamos en la dinámica común, pues ya no la trabajamos porque ya nos sentimos seguros o ya nos sentimos como que pues ya lo tenemos en la bolsa, ¿no? Y entonces dejamos de atender esos aspectos que son los que finalmente nos daban esa ventaja o ese posicionamiento. Entonces dejamos de atender eso y obviamente pues la gente comienza a desconcertarse porque lo que había pues ya no hay ahora y obviamente pues eso empieza a generar una expectativa en otras alternativas que empiezan a surgir alrededor. Entonces es ahí donde dice uno, bueno, pues duró tan poco el amor. ¿Por qué? Porque pues ya no se alimentó lo que se venía haciendo o finalmente lo que se hizo finalmente no tenía soporte o no tenía fundamento o no se cuidó y sencillamente pues uno a veces termina volteando alrededor y le llama la atención otras cosas que pueden ser y quizás mejores o igual a veces no, pero simple y sencillamente por el hecho de cambiar, por no haber atendido eso, pues obviamente uno siente la necesidad o el deseo de experimentar otras cosas, ¿no? Y eso es muy normal, eso es muy común, porque finalmente la búsqueda de todos los entes económicos, lo hemos dicho, está en la maximización de los beneficios que busca cada uno y obviamente cada día uno se replantea si uno está obteniendo esos satisfactores. Si los está obteniendo, pues obviamente los internaliza, se va posicionando y se va identificando qué es lo que finalmente uno quiere, incluso hasta va siendo discriminante con otras opciones que pudieran ser incluso buenas o mejores, porque uno está finalmente satisfecho con lo que recibe, pero en el momento que uno deja de atenderlo, en el momento que uno deja de hacer prevalecer esos aspectos, pues obviamente pues se va digamos, a perder en esa competitividad. Y un ejemplo muy claro lo es, por ejemplo, productos como la Coca-Cola, ¿no? Porque aún la Coca-Cola, habiendo tanta competencia, habiendo tantas bebidas, habiendo tanta dinámica de búsqueda de los consumidores por maximizar ese beneficio, ¿por qué ese producto sigue teniendo vigencia y sigue teniendo posicionamiento importante en el mercado y ha sido por mucho tiempo? De hecho, México era el país que más consumía Coca-Cola a nivel mundial. Entonces, ¿por qué pasaba esto, no? Y decías, ¿será porque había mucha publicidad? Pues no tanta. De hecho, las empresas a veces ya cuando encuentran ese posicionamiento invierten menos en ese tipo de gastos, ¿no? Porque ya la marca en sí misma ya se promueve a sí misma, ¿no? ¿En dónde está entonces ese factor? Pues precisamente en eso, que no hubo ningún cambio, no ha habido ningún cambio en la fórmula de la Coca-Cola. O sea, es la misma fórmula. Es más, ha resultado que cuando en una ocasión creo que la Coca-Cola quiso incluir con algún otro tipo de jarabe o algún otro tipo de sabor, y lo sacó al mercado, pues la gente lo rechazó, siendo el mismo producto, ¿no? O incluso hoy en día que vende un producto sin azúcar, pues la gente rechaza la Coca-Cola sin azúcar. O sea, ¿por qué? Porque ya está posicionado el sabor como tal y la fórmula eh, que ha sido ya identificada. Entonces, el por qué este tipo de negocios prevalecen y se sostienen con el tiempo, pues es que siguen manejando y conservando las condiciones por las cuales los clientes ya los identificaron. Y por otro lado, en el caso, como lo habíamos mencionado, incluso en el caso de Disney, ¿no? La empresa de Disney, cómo fue surgiendo y hasta convertirse en el emporio más importante a nivel mundial e incluso a nivel histórico, ¿cómo es que ha podido trascender? Pues precisamente por eso, porque está generando, como lo vimos, el sistema capitalista es un sistema que genera nuevas necesidades. Entonces, en la medida que tú vas generando necesidades en tu cliente, vas generando nuevas posibilidades de experimentar nuevas experiencias, sensaciones, sabores, percepciones,
Entonces, de esa manera vas alimentando y vas formando a tu cliente a esperar cada vez más cosas. Por eso me resulta interesante ver cuando sale una nueva película, ya sea de Disney o de Marvel, resulta que ya hay gente esperando, incluso ya con cierta ansiedad a que salga ¿cómo se llama? El estreno. Incluso hasta se andan peleando por estar en la primera proyección de la película, cuando dice, espérate, pues va a estar bastante tiempo, ¿no? Quizás un mes, 2 meses. Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual la gente tiene esa actitud? Pues es precisamente porque han sido formados en ese aspecto de la innovación y la gente ha sido preparada a que va alimentando el consumo de esto a partir de ese elemento innovador. Y entonces vamos encontrando pues el poder del cambio. A veces incluso ya las mismas historietas, pues ya se agotó, ¿no? El tema del superhéroe y ahora resulta que lo tienen que matar al superhéroe y cuando dice, espérame, o sea, hay que incorporarle cosas diferentes, ¿no? Hay que generar reingeniería, ¿no? Posiblemente para poder generar la atracción. Y aún así, pensando en que se caen muchos paradigmas y se cae mucho lo que uno está acostumbrado, pues resulta que le es atractivo el hecho de esa nueva idea. Y nuevamente vuelven a surgir y de nuevo se vuelve a recocinar la anterior. El caso es que finalmente ese proceso, por eso me llama mucho la atención su propia profesión, que es enfocada hacia los negocios y a la innovación, ¿no? Entonces, cómo la innovación juega un papel fundamental para el crecimiento, el sostenimiento y obviamente la expansión de las propias empresas, ¿no? Entonces es ahí donde tenemos que ir enfocándonos. Pero ante todo, pues tenemos que posicionarnos, porque si no hay un posicionamiento, pues no podemos tener una base que nos siga proyectando. ¿Queda claro? Entonces hay muchas empresas que incluso se agotan sus conceptos y a veces tienen que cerrar y resulta que vuelven a abrir ahora con otro nombre y resulta que venían haciendo lo mismo, ahora resulta que es la misma empresa, pero es con otro nombre y incorporan algún elemento que la haga distinta. Entonces, yo creo que va en función de eso. Lo que buscan es precisamente posicionarse en la mente de las personas, ¿no? Y eso es algo muy interesante y obviamente obedece mucho a la psicología y obedece mucho a la forma de cómo pues se preparan, ¿no? Ante la dinámica competitiva. Y a veces lo que tienen que hacer uno con tal de generar esas condiciones de atracción. Bien, a ver, no vea a los demás con su cámara encendida. Creo que deben de tenerlo muy en cuenta porque pues, es parte de su trabajo, de su clase, ¿no? No es tanto el gusto mío, pero sí es importante que interactuemos todos, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta, algún otro planteamiento? Pues bien, vamos a dar inicio entonces a nuestra sesión del día de hoy. Como tal, retomando esos elementos, hablamos acerca de los beneficios, la importancia de los impactos que generan los montos de inversión, la relación costo-beneficio, cuánto invertí, cuánto produzco, es una consideración muy importante. Y el rendimiento, lo más destacable, pues son los factores que inciden en el mejoramiento de los rendimientos y desempeños de las inversiones. Entonces, ¿cuáles son esos efectos, cuáles son esos factores que intervienen o que de alguna manera son la base sobre la cual se desarrolla nuestras propuestas? Pues el tenerlos bien identificados nos va a ayudar precisamente a actuar sobre ellos y poder generar ajustes y de esa manera obviamente pues generar los mayores rendimientos todavía, ¿no? Entonces creo que los dos temas fueron muy, muy ampliamente abordados. Tenemos que tomar mucho nota de ello porque tenemos que hablar de ello en el proceso de incubación. Cuando nosotros hablamos con la gente, qué es lo que buscamos o hacia dónde vamos, pues nos tenemos que referir a eso. Número uno, qué es lo que estamos ofreciendo, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a brindar, en dónde está el beneficio para la gente, en dónde está la atracción, en dónde está la compra de lo que finalmente ofrecemos. Y por otro lado, ¿cómo le hacemos para poder mejorarlo? ¿Cómo le hacemos para poder tener un mejor atención,
una mejor, como ya lo señaló Saúl, una mejor identificación de esa necesidad que no ha sido atendida, cómo yo la puedo identificar y obviamente atender. El día de hoy entonces vamos a pasar ahora con esta frase del día que tenemos. Me gustaría que me ayudaras, no sé quién me puede hacer. Joana, ¿me puedes ayudar leyendo, por favor? Y profe, dice, frase de la clase, no hay inversión más rentable que la del conocimiento. Benjamin Franklin. Muy bien. Creo que nos dice, es muy claro, ¿no? Y es muy contundente, ¿no? Hay muchas inversiones que se realizan, ¿no? Mucho dinero que se aplica para, y más que en el caso del desarrollo de negocios. Entonces, ¿cuál es la inversión más importante? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto recurso? O bien, ¿qué tipo de recursos tenemos que aplicar? ¿Cuáles son los más importantes? Y nos dice muy claramente, lo más que te produce, lo que te genera más. Vamos a ver el término de rentabilidad ahorita más adelante. La rentabilidad que te produce es cuando inviertes en conocimiento. Es precisamente gracias al conocimiento por lo que puedes expandir tus capacidades, tu visualización de las cosas. Y entonces puedes tener una mayor comprensión de la realidad y al tener esa mayor dominio o identificación, te permite detectar oportunidades, te permite detectar nuevas posibilidades en las cuales tú puedas interactuar, ¿no? Adelante, Saúl. Profe, estoy teniendo muchos problemas con el internet. Me voy a salir y voy a meter saldo y ahorita me voy a volver a meter. Adelante, no te preocupes. Bien, gracias. Entonces, incluso hay un elemento, anótenlo por favor, que se le llama, por ejemplo, el capital humano, ¿no? Habrán escuchado hablar de él. De hecho, la inversión en capital humano es algo muy, muy importante y determinante en el desarrollo productivo. Incluso quiero comentarles dentro de mi análisis, incluso a nivel de la maestría y en el doctorado, precisamente mis tesis se enfocaron a la contribución que tiene el capital humano en el desarrollo y obviamente en la productividad. Me recuerdo en el caso de la maestría, desarrollé un modelo econométrico donde hice la valoración precisamente de la relación que existe entre el crecimiento económico y el desarrollo del capital humano y cómo interactúa la política impositiva en la promoción de la formación de este capital. E incluso pues llegué a conclusiones muy interesantes porque hice un análisis econométrico de todo el país, identificando comparativos, por ejemplo, lo que ocurre en la frontera norte y el resto del país, y pudimos darnos cuenta que la gente, obviamente, en la medida que invierte más en su preparación, destina más recursos en su educación personal, tiene mayor impacto precisamente en sus dinámicas laborales y obviamente en su nivel de remuneración. Queda muy claro que mucha gente, su nivel de remuneración está condicionada por su capacitación, por su nivel de adiestramiento. Y también podemos ubicar en el mercado, un mercado informal, porque en la formalidad encontramos que la gente se desempeña en las instituciones, en las empresas, pero también hay un mercado informal donde la gente está trabajando en esa dinámica. Obviamente, pues no paga impuestos, obviamente no tiene digamos, mayores compromisos, ¿no? En aspectos de contribución y también está generando mayores niveles ¿cómo se llama? De ingresos. Y lo curioso también resulta que hasta en esos segmentos donde está la informalidad, también se reconoce que la gente logra gracias también a la formación, a la preparación. Entonces, sí hay una contribución muy importante del conocimiento, hay una contribución importante de los esfuerzos que realizan las familias por tratar de capacitarse para poder tener mejoras en sus ingresos y obviamente en su bienestar como familia, ¿no? Entonces, está comprobado que la inversión que realizan las personas en su preparación va a tener efectos y va a repercutir en mejores condiciones de trabajo, mejores remuneraciones, a lo que le llama, incluso hay un modelo de Jacob Mincer
que habla acerca precisamente de los retornos de la educación. La persona, en la medida que tiene un mayor nivel de acreditación, tiene la posibilidad de tener mejores ingresos y eso está demostrado. Incluso podemos encontrar hoy en día que hay estudios donde el sector femenino está teniendo un avance muy importante en ese sentido de la preparación y está cada vez más ocupando espacios de decisión importante en las empresas. Esto está siendo verificado. Hay otros resultados también importantes con relación a esto. Se ha identificado incluso en otros estudios, no recuerdo ahorita el nombre de esta persona, de la investigadora, pero destaca que hay una relación muy directa entre el grado de escolaridad de la mamá, o sea, de la mujer, termina impactando de mayor forma en el grado de escolaridad de los hijos y obviamente en su desarrollo profesional. En la medida que la mujer se prepara más, los hijos así tienen un éxito profesional mayor. Y por el contrario, entre menos preparada esté la mamá, o sea, la mujer, pues los hijos tienen menor dinámica profesional. Entonces, son estudios, son evidencia empírica, ¿no? Lo que nos está demostrando cuál es la contribución que tiene este factor tan importante como es la preparación. Y obviamente queda muy claro que lo que dijo precisamente Benjamin Franklin, que pues revisen su biografía, pues él fue el promotor de la independencia de los Estados Unidos, de Norteamérica. Aquí aparece pues su pintura, ¿no? Donde incluso está la aprobación de la bandera como tal. Y pero él además tenía, pues era inventor, él era intelectual, también era escritor, o sea, era una persona que tenía muchas facetas en su vida, ¿no? De hecho, incluso también les comento, él fue un masón de la escuela, creo que yorkina, entonces tenía una dinámica de grupo, estaba muy identificado en las altas esferas políticas y de relaciones empresariales, de tal manera que era una persona multifacética que finalmente pues tuvo impactos, incluso dejó muy claro su contribución en el desarrollo de la naciente en aquel entonces nación norteamericana, ¿no? Entonces, muy interesante ver esa referencia que data desde los 1700, imagínense más de cuántos años serán, estamos hablando más de 200 años, en donde ya se patenta de manera contundente que la mejor inversión que se puede realizar, independientemente de cuál sea la empresa, tenemos que realizarla en las personas. Entonces, el riesgo que tenemos es ese, y por eso las empresas no capacitan a veces a las personas, a su personal, porque temen de que las personas se preparen y que salgan del trabajo y que se vuelvan competidores, ¿no? Y obviamente se lleven todo ese capital para beneficiar e incluso pudiera ser a la competencia. Entonces, de manera equivocada, a veces por esa, nos pasa incluso en las relaciones humanas, personales, ¿no? Con la pareja, por ejemplo, preferimos que no se prepare, que no haga más allá cosas, porque en la medida que conozca más posiblemente se emancipe y posiblemente ya deje de preferirnos y preferimos mejor pues que se mantenga en esas condiciones de bajos niveles y de esa manera dominar o controlar la relación, ¿no? Entonces, ocurre precisamente y muchas veces pues es a veces creo que muy recurrente el hecho de no favorecer el que haya ese fortalecimiento de esa parte tan importante como lo es el factor humano. Y obviamente quienes logran precisamente canalizarlo de manera adecuada, pues van a ver excelentes números cuando realmente forman a su capital humano, ¿no? Y está evidenciado de manera muy clara cuando hay una mejor contribución del capital humano en las empresas. Generan mayor productividad, generan mayores rendimientos y obviamente una rentabilidad muy alta. Y hay empresas, muchísimas empresas que dan cuenta de ello, nos la pasaremos en la clase hablando de ellas. Vamos a dejarlo hasta ahí, pero lo cierto es que
pues la contribución es fundamental, ¿no? Y si nosotros no lo hacemos, pues habrá quien sí lo haga y puede ser un factor determinante como un elemento de ventaja competitiva, ¿no? Que podemos destacar entre unos y otros. Y a veces ese puede ser el factor determinante en el posicionamiento de la empresa en el mercado y simplemente de sus resultados. En conclusión, tenemos que favorecer la inversión en capital humano. Tenemos que favorecer la capacitación. No le tengamos miedo a que la gente sea incluso mejor que uno. Cada individuo busca la maximización. Lo cierto está en que es mejor aprovechar esas condiciones de desarrollo que se están formando y orientarlas hacia dinámicas comunes y bien establecidas, que en un momento dado tener personas, capital humano en ese sentido, que no se están preparando, que no nos van a aportar gran cosa y que sí pueden representar incluso para la propia empresa, puede ser incluso un lastre difícil de cargar. ¿Por qué? Porque se convierte en una dinámica, la dinámica humana es muy compleja y se convierte entonces en una exigencia fundamental que busca beneficios. Y al no darlos, al no generarlos, pues entonces viene la presión. Y es ahí donde vamos a encontrar casos a nivel país, a nivel empresa, donde la gente no contribuye, pero cómo exige mejoras, cómo exige beneficios, cómo exige dinero, cómo exige tener un lugar, pero no está preparada, no contribuye. Y eso muchas veces detona en procesos de desarrollo político que termina también distorsionando las decisiones. Con tal de dar atención a estas demandas, terminamos deteriorando nuestra estructura productiva y empleando a personas que no tienen los perfiles adecuados para poder contribuir de manera eficaz y eficiente en el desarrollo productivo. Y eso es muy lamentable porque es mucha la inversión aplicada. Profe, Adelante, Joana. perdón que lo interrumpa, pero, por ejemplo, ¿qué serían los casos que hay personas que no van a la escuela? Porque lo que entiendo es que usted dice que hay que adquirir el mayor conocimiento posible. Pero ¿qué pasa de las personas que no van a la escuela o que no fueron a la escuela y son realmente muy exitosos? Mira, hay incluso estudios, te lo digo en mi carácter de investigador y como en mi disciplina de la econometría, también hay casos que hay una clara demostración. Cuando la gente tiene un estudio, digamos, escolarizado, podemos encontrar que hay una gran diversidad y ustedes mismos lo aprecian. Hay estudiantes que aprovechan la escuela y hay estudiantes que no la aprovechan. Hay estudiantes que tienen buenos desempeños, buscan las mejores notas y hay estudiantes que pues van de panzazo y van, no sé cómo le van haciendo, pero van logrando avanzar. Y resulta que también hay evidencia que nos dice que no es una condición, como tú lo dices, que el mejor promedio a veces sea el más exitoso. A veces no tiene el mayor éxito, el mejor promedio o el que sale con mejor calificación. Y ocurre que a veces el que está más rezagado, pues resulta que está más, tiene más proclividad o tiene más éxito en lo económico, ¿no? Entonces es ahí donde uno se pregunta qué está pasando, pues porque aquí hay una cuestión contradictoria, ¿no? Pero más bien esos serían casos excepcionales que sí ocurren. ¿Y por qué ocurren, Joana? Pues precisamente porque aquel que se ha sostenido en la dinámica del 100, pues a veces pues ha encontrado acomodo en el profesor me pide esto, pues yo lo hago. Y son muy reactivos, ¿no? Cuando terminan la etapa formativa, terminan la etapa de la incubación, por decirlo así, y salen al mercado y tienen que ahora demostrar cuáles son sus aptitudes y cuáles son esos liderazgos que deben ejercer, pues resulta que no se han preparado en ese sentido.
y que fueron muy dependientes de esas relaciones simbióticas que se generan entre profesor y alumno, y que pues no había ningún problema, y es más, eran los profes más queridos, más amados, pero lo cierto es que pues al momento de ya aplicarte, pues resulta que ya no tienes al profe al lado, ¿no? Y por otro lado, aquel que está batallando y que siempre ha batallado, pues se genera una aptitud precisamente de que todo está en tu contra y tratas de buscar oportunidades para poder aplicarte, ¿no? Y pueden encontrar en algún momento esa beta que les pudo dar el impulso para lograrlo. Yo te puedo decir que aún ocurriendo esa situación, finalmente, ya en la dinámica profesional o en la dinámica productiva, habiendo no logrado el puesto o no, estás obligado, y tome nota de esto, que ya estando en la dinámica de desarrollo productivo, estás obligado a capacitarte, porque está también demostrado que aquellos que logran a través de sus condiciones, digamos, de poca preparación, de talento, a veces son muy aventureros, son muy, tienen condiciones humanas, personales que favorecen, son empáticas, ¿no? Y pueden lograr en un momento hacer química para poder lograr hacer un negocio, pero está comprobado que si no logran tener ese conocimiento o esa base fundamental de capacitación, así como llegaron, así se fueron. Entonces tú los puedes ver, pero después no los puedes ver. Muchos de ellos quizás, y yo te puedo hablar, por ejemplo, en mi experiencia, conocí precisamente una vez que trabajé en la Ciudad de México, en la central de Abastos, de Iztapalapa, me di cuenta que conocía a lo que era en aquel entonces, le llamaban el zar del plátano. Y era una persona, creo que era del estado de Oaxaca, originario. Tú lo veías chaparrito, morenito, yo creo que tenía rasgos indígenas muy, muy claros. Y él no fue a la escuela. Y sin embargo tenía el control de un sector importante de la producción de plátano del país. Entonces me llamó mucho la atención porque tenía incluso muchas propiedades, muchos lujos, pero tú lo veías y decías, bueno, qué bueno, ¿no? Qué bueno por ese lado, pero decía, bueno, ¿cómo es que él pudo mantenerse y desarrollarse? Pues porque él desarrolló precisamente su creatividad y su capacidad que tuvo a partir de la experiencia. Incluso tome nota de esto, la experiencia a veces más importante que podemos tener para promover el conocimiento, precisamente son esas experiencias difíciles de vida que tenemos. Cuando llegamos a padecer hambre, cuando llegamos a padecer dificultad, cuando podemos llegar a padecer incertidumbre porque no tenemos el ingreso o la condición importante de sobrevivencia o subsistencia, ese puede ser un motivo muy importante para decir no voy a volver a caer en eso. Y posiblemente si no se te da el estudio, al menos si vas a desarrollar una inteligencia empresarial corporativa que te lleve a contratar a los mejores en distintas áreas para que ellos desarrollen y fortalezcan a la empresa. Pero sí tú debes de tener el control el empoderamiento para no permitir que te brinquen esos liderazgos, ¿no? Y que en algún momento dado te puedan desplazar. Yo creo que ahí está el atributo fundamental de esas personas y yo creo que tiene mucha relación con esas experiencias de vida que los hacen no titubear, que los hacen tener una presencia, una fortaleza, incluso interna, una disciplina, una autodisciplina y a una autorregulación, porque te insisto, Joana, ya estando en la dinámica laboral, ya no tienes al profe atrás, entonces tú eres el propio orientador o constructor de tu destino, ¿no? Así se dice. Entonces, si tú no eres autorreguladora o autodisciplinado y obviamente generas tus propios procesos, pues evidentemente no vas a alcanzar mucho. Entonces, las personas que realmente logran una trayectoria importante tendrán que ser aquellas que siguen invirtiendo en sí mismas. Y te voy a decir algo, Joana. A veces lo que se considera en cuestión de capital humano no está, más bien está más allá y está por encima de la instrucción oficial que recibimos. Lo que se valora más, porque si te puedes dar cuenta, todos tus compañeros pagan la misma colegiatura, unos más, otros menos, de acuerdo a su condición, pero están en un estándar. Cuando estamos hablando de capital humano, estamos pensando en aquellas personas que están desarrollando, por ejemplo, además de eso, desarrollan un curso de contabilidad, desarrollan un curso de idiomas,
desarrollan una capacitación en un paquete computacional. O sea, esa inversión no te la paga el Estado, la realizas tú. Entonces, ese es un elemento muy importante que contribuye, incluso a veces te puedes dar cuenta, y más en el sector turístico, que hay mucha gente que simple y sencillamente con saber muy bien inglés, se desarrolla muy bien en el sector turístico y en Los Cabos y tiene buenos ingresos. Y no tiene la preparación, no tiene la licenciatura, no tiene grados académicos, pero sabe muy bien inglés. A veces eso resulta, eso es lo que nos referimos con ese conocimiento que es adicional a la preparación formal que todo el mundo recibe. Por eso tenemos que pensar en ello. ¿Qué podemos hacer más allá de lo que comúnmente tenemos? Esa es la diferencia. La diferencia no está en lo que haces tanto o en cómo lo hagas. Puedes hacerlo de muchas formas. Obviamente es fundamental y es importante la manera en cómo lo realizas, pero lo que hagas, anótenlo, lo que hagas adicional a lo que comúnmente sueles hacer, anótalo, eso va a tener una contribución importantísima en los resultados. Y esto que te estoy diciendo no es algo así a simple vista, ya data incluso de los años 30 con la propuesta de la teoría general de John Maynard Keynes, que planteaba cuál es precisamente la contribución factorial de la inversión productiva. Y hablaba precisamente de la eficiencia marginal de la producción, ¿no? Hablaba de la contribución de una máquina en determinadas condiciones cuando hace una tarea mayor, tiene una generación mayor de producto. Entonces hay una contribución, hay un efecto, anótenlo, un efecto detonador. Hay un efecto impulsor de la inversión, ¿de acuerdo? Cuando nosotros añadimos una unidad de inversión, generalmente se incrementa más en una unidad la generación de producto. Entonces, ante una inversión adicional, la productividad aumenta en mayor forma. Por eso es la importancia de ir un poco más allá de lo que comúnmente hacemos. Y es ahí donde vamos a encontrar muchas cosas, incluso por propia experiencia, y ustedes lo van a ver con mucha gente, que simple y sencillamente se aplica, que es más atenta. Yo, de hecho, apelo muchísimo a esos valores, ¿no? Como la atención, porque, insisto, podrás tener grados, podrás tener presencia, podrás tener dinero, pero si no tienes atención, pues no tienes nada. Entonces, la atención es una parte de disciplina, de formación, y que te permite capitalizar de mayor forma el conocimiento que puedas adquirir. ¿De acuerdo? Sí, Profe, Saúl, sí. ¿a qué se refiere con atención? Sí, tu capacidad de poder estar centrado. A veces incluso toma nota de esto. Nuestra mente es muy diversa. De hecho, cuando tú te levantas, ¿qué es lo que ocurre? Pues te levantas así como medio adormilado, no piensas en nada y ahí vas con una pesadez y con una dificultad. Ahora sí que pones a prueba tu fuerza de voluntad para irte a la ducha. Cuando llegas a la ducha, empiezas a pensar, a ver, ¿tengo el dinero suficiente para la gasolina? ¿O me voy a ir en pecero? ¿Qué voy a desayunar? Chin, hoy me toca examen. ¿A qué hora voy? Y empieza tu mente a agilizarse de una manera tan importante que empiezas a tener muchísimas ideas al mismo tiempo incluso, ¿no? Y a veces no llevan el mismo orden. Entonces, durante todo el día estás de alguna manera invadido por tanta información, tanta publicidad, tantas cosas. De pronto del WhatsApp te llama un amigo, te llama el otro, la clase, eso. O sea, estás en muchísimas cosas a la vez. De hecho, así les ha pasado. Están comiendo y están comiendo y están con el WhatsApp, o están comiendo y están estudiando en la computadora. O sea, estamos haciendo muchas cosas a la vez y nos acostumbramos, pero realmente eso pues no favorece, incluso está demostrado, ¿no? Que afecta, tiene afectaciones. Entonces, en la medida que nosotros podamos concentrarnos y tener esa atención sobre lo que estamos haciendo, pues tenemos una mayor capacidad de comprensión sobre dónde nos estamos moviendo. Y eso nos permite tener un mejor posicionamiento. Cuando no estamos concentrados, cuando no estamos atentos, cualquier otro vaivén o situación o circunstancia que pueda pasar nos puede hacer reaccionar de manera súbita
y nos puedes desviar claramente de lo que venimos haciendo o realizando. Por eso yo insisto mucho en la parte esta del control personal, ¿no? El control de tu mente, el dominio de ti mismo, pero no lo vas a lograr sino a partir del conocimiento que vayas adquiriendo. Ocupas conocimiento, ocupas llenar esa parte de tu capacidad en tu mente, porque la mente es muy traicionera a veces, ¿no? Y te lleva a muchísimas ideas, a muchísimas cosas que pueden ser importantes, pero te restan productividad muchas veces, ¿no? Sí, ¿querías comentar? Solo algo así como lo que estaba diciendo de que cuando tienes capacidad a lo mejor para estar más tiempo atento, puedes profundizar también en más pensamientos que te permiten, pues igual después cuando estás platicando, tienes la capacidad de hablar durante más tiempo siguiendo el mismo hilo y no dices de repente, ay, se me fue qué iba a decir, o a dónde iba con lo que quería decir. Siento que todo eso es la capacidad que te da el tener la mente bien ordenada, bien trabajada. Sí, claro, y tú te vas a dar cuenta de esto con mucha gente, a veces mucha gente que es muy polifacética, ¿no? Que habla de no para de hablar, pero habla de muchísimas cosas y ahí te tiene atento, ¿no? Pero a veces terminas y dices, bueno, pues sí, fue agradable y todo esto, pero finalmente, ¿en qué avanzaste? Pues muy poco. Cuando logras precisamente sentarte o posicionarte en alguna referencia en particular, puedes lograr hallazgos muy importantes, puedes tener mayores contribuciones, te pueden nutrir de mayor forma y puedes aplicarlo en tu vida y tener un cambio importante, ¿no? Entonces es ahí donde encuentras una gran diferencia, ¿no? Entre una forma y otra. Posiblemente esa forma al principio te aburra un poco y la otra te sea más agradable porque hablas de miles de cosas y estás muy contento, muy feliz, pero la realidad es que al final, pues hay un vacío, por un lado, y por otro lado, hay una experiencia. Hay algo que te retribuye más y algo que te puede motivar a poder aplicar, ¿no? Por eso insisto mucho en esta frase de esta sesión, ¿no? Y téngalo muy en cuenta. En el proceso de incubación, nuestra mayor inversión, anótenlo por favor, la inversión que van a realizar las personas en este proceso va a ser en el conocimiento. ¿Queda claro? Lo que vamos a favorecer en la incubación es el conocimiento. La gente cuando va hacia la incubación lo hace con motivo de que, pues es que es un requisito para poder obtener un financiamiento. ¿Están de acuerdo? O bien quiero hacer una empresa, bueno, a ver que me ayuden para ver cómo funciona. Pero finalmente como que van muy poco convencidas, ¿no? Y a veces van muchas veces hasta así con esa pesadez de decir, ay, tengo que ir al proceso este, ¿no? Pero cuando te das cuenta que realmente eso lo que implica es la obtención de esos elementos que requieres para poder potenciar tu capacidad y tu aplicación en el mercado y en la dinámica productiva, entonces vas con un deseo y con unas ganas a la capacitación en la incubación, porque dices, ahora qué voy a aprender, ¿no? Ahora qué voy a enterarme para poder aplicarlo en mi negocio. Y entonces estás de esa manera muy asidua. Para concluir, fíjense, les voy a platicar una experiencia que me llevó precisamente en la incubación. En una ocasión estábamos ahí en una capacitación y estaban mucha gente que tenía, y fue precisamente aquí en La Paz. Y entre ellos pues, había muchos productores de distintas cosas, entre ellas pues había personas que tenían, me llamó la atención, una señora que tenía una tienda en una colonia, para no dar mucha referencia, una colonia lejana en la periferia de La Paz. Y llegó un momento en el que seguíamos en la construcción de esto para ver los resultados y para ver cómo obtener, a ver qué es lo que finalmente te da el negocio. Y de repente la señora se soltó a llorar. Entonces fue así tan llamativo esto porque pues estás concentrado en el trabajo de la dinámica de la incubación y de pronto se pone a llorar la señora. Entonces pensamos inmediatamente, bueno, recibió alguna mala noticia o qué pasó. Y en ese momento, pues, a ver, ¿qué pasó, señora? ¿Nos puede comentar qué ocurre o gusta salir? Y dijo, no, aquí les voy a decir. Es que ahorita con esto que estamos haciendo, nos comentaba, con este ejercicio para ver cuáles son las entradas y salidas en los negocios, ahorita estoy haciendo lo que aplica para mi negocio. Yo tengo una tienda de abarrotes donde vendo así en la esquina y yo veo que tengo mucha gente, incluso siempre, pues ha habido siempre, me ha ido bien, puedo decir,
Pero ahorita que estoy viendo los números, estoy viendo que yo tendría que tener más de 5 millones de pesos por las cuentas que estoy realizando con mis activos y con mis ventas. Y quiero decirle ahorita que no tengo ese dinero y por el contrario tengo deudas. Y me disculpan si estoy llorando porque quien maneja el negocio es mi marido. Y nunca me ha dado cuenta de esos resultados. Entonces, te vas a enterar de muchas cosas. Esa es la incubación. ¿Estamos de acuerdo? A veces te vas a enterar de cosas duras, difíciles, de vicios que has venido acarreando o simple y sencillamente darte cuenta que no estás preparado. Pero precisamente es eso, la incubación. Hay que fortalecerlo, ¿no? Hay que darse cuenta para poder tener claridad hacia dónde tenemos que empezar a conducir los esfuerzos y obviamente tenemos que aplicarnos. Por eso insisto mucho. Lo que realmente nos va a hacer que logremos algo más en esta vida, anótenlo, háblese de lo que se hable, es el conocimiento. En la medida que conozcas, profundices y comprendas más tu situación, es en la medida en que vas a tener un mejor desempeño en tu vida, en todos los aspectos. El conocimiento es la clave. Por lo tanto, la mejor inversión que puede desarrollar uno es en uno mismo a partir de la obtención de conocimiento. ¿Algún comentario? Interesante, ¿no? Y miren quién lo dijo y hace cuánto lo dijo. Revisamos las conclusiones de los temas de interés de la clase anterior, ya lo hicimos, ¿no? Al ver qué eran los beneficios y los rendimientos, y pasamos a darle continuidad al punto 1.3, que es los mismos conceptos relacionados con los resultados económicos, y ahora vamos a hablar un poco acerca del proceso de incubación. Nos quedamos entonces en este tema. ¿Me puedes ayudar, Irma, por favor, leyendo lo que es la utilidad? Utilidad es la diferencia en el resultado de los ingresos menos los egresos. ¿Cómo se mide? Unidad igual a ingresos totales menos costos totales. Margen de utilidad. Utilidad marginal, cómo reacciona la productividad con añadir una unidad de producción y o de inversión. Ejemplo, unidad o pérdida de la operación de una empresa. Bien, muchas gracias. Pues el concepto es muy claro, bastante claro. ¿Cuál es la utilidad? Pues la diferencia entre lo que ingresó, ¿de acuerdo? Y de lo que la empresa gastó en total, ¿no? Así de sencillo. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que buscan las empresas fundamentalmente? Pues para que haya ganancias y haya rentabilidad, primero tiene que haber utilidades. ¿Queda claro? Tiene que haber una relación favorable en esa dinámica. De hecho, nosotros en la cuestión de los proyectos de inversión, como en los planes de negocios, tenemos que desarrollar lo que se llama el flujo anual, ¿no? El flujo neto, el flujo de efectivo. Ese análisis, que obviamente lo vamos a ver en la práctica como es, nos dice claramente, finalmente, cuánto es lo que hay, ¿no? Y pueden ser mayores pérdidas o ganancias. Entonces, la utilidad está en función de eso. De hecho, anótenlo, por favor. Uno de los conceptos muy importantes en los proyectos de inversión, como en los planes de negocio, ¿de acuerdo? Es la recuperación de la inversión. Y la recuperación de la inversión es lo que le llamamos nosotros a la viabilidad de un negocio. ¿De acuerdo? Cuando decimos que un negocio, que un proyecto es viable, quiere decir que recuperó la inversión. ¿Se entendió? Quiere decir entonces que empieza a haber un saldo positivo en sus utilidades. Entonces, fíjense lo que son las cosas. Lo vamos a ver más adelante, quizás en la próxima sesión, cuando hablemos ya en específico de los planes de negocio y los proyectos de inversión, nos vamos a dar cuenta muy claramente que lo que finalmente se busca es
pues, que haya digamos, una mejora muy sustantiva entre lo que queremos hacer para que ese se traduzca en resultados. Entonces, nosotros tenemos que identificar primero, uno, si es factible el negocio, ¿de acuerdo? ¿Qué es la factibilidad? La factibilidad quiere decir que se puede realizar, ¿de acuerdo? Contamos con los recursos, con los insumos, con las capacidades, es posible hacerse. E incluso nosotros, lo vamos a ver, vamos a hacer, antes de un estudio de factibilidad, vamos a hacer un estudio de prefactibilidad. Ay, caray, ¿qué es eso? Ya lo vamos a ver en su momento, nada más se los anticipo un poco. Pero la factibilidad es un elemento determinante. ¿Se puede o no se puede hacer? ¿Es posible o no es posible? A eso se refiere la factibilidad. Pero aún pudiéndose hacer, puede ser que no sea viable, pertinente. ¿Están de acuerdo? Porque no nos está arrojando los números necesarios para poder recuperar lo que pudiéramos invertir. Entonces, la recuperación de la inversión tiene que ver con ese punto de equilibrio, anótenlo, con el punto de equilibrio que nos indica que la utilidad, en este caso, es cero, porque nos dice que nuestros ingresos totales son igual a nuestros costos totales. En ese momento en donde se igualan ingresos y costos, en ese momento decimos hay un punto de equilibrio. En ese momento decimos, el proyecto ya es viable. Antes de eso hay pérdidas, no es viable. Después de eso hay utilidades, ya hay viabilidad. ¿Queda claro? Pero el siguiente análisis después de la viabilidad, y que es la prueba magna, es la prueba fundamental, es lo que le llamamos rentabilidad, ¿no? Eso es lo que venía mencionando Benjamin Franklin, ¿no? La rentabilidad es la madre de todas las medidas, ¿no? Ya lo vamos a ver ahorita en unos momentos, pero sí quiero comentarles, esto es tan importante porque el concepto de negocios que vemos aquí, cuando decimos que un negocio es viable, quiere decir simple y sencillamente, hay recuperación de la inversión. Lo que invertí se recuperó. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a buscar en esos términos? ¿Cuáles son los objetivos de la empresa en relación a las utilidades? Número uno, que los márgenes de utilidad, anótenlo, sean crecientes. ¿De acuerdo? Voy a buscar que la utilidad aumente y aumente cada vez más. Y esto va a ser a través de la utilidad marginal. ¿De acuerdo? La utilidad, obviamente, pues es el resultado, mayores ingresos que costos, quiere decir que hay mayores ventas, ¿no? O que te cuesta menos producir. O eres más productivo en la cuestión de vender, o eres más eficiente al asignar tus recursos a los costos. ¿De acuerdo? Entonces puedes obtener utilidades por cualquiera de esas dos vías o la combinación de ambas. Pero lo cierto es que no nos damos cuenta y no reparamos que es finalmente donde se incrementa y se potencia y se nutre a la empresa y se le genera un efecto endógeno al interior que la fortalece y que la constituye de manera, la articula de mejor forma y cada vez más eficientemente, va a ser a partir de la utilidad marginal, es decir, cómo vamos a incorporar las inversiones y cómo estas van a tener un impacto en los ingresos. Irma, veníamos trabajando ahorita en el concepto de capital humano, ¿estás de acuerdo? ¿Cómo podríamos aplicar esto? Así de sencillo. La empresa se está desempeñando de tal manera. Mi pregunta es, Irma, si tú contratas a una persona que tiene preparación, que se formó y que va a ocupar un puesto importante al cual la persona que lo ocupaba no tenía esa preparación, ¿tú consideras que esa persona que se incorpora nuevamente y que tiene una mejor capacitación va a contribuir en mayor utilidad? Precisamente quería tocar ese tema cuando estaban comentando acerca de qué sucedía con una persona que no se prepara académicamente, sin embargo tiene la experiencia. En
En la empresa donde estoy, por ejemplo, hay 2 puestos iguales con una diferencia de sueldo del doble para alguien con licenciatura y sin ella. Son unos entrenadores. Entonces, solo con el hecho de tener la licenciatura acreditada, el sueldo con las mismas funciones prácticas cambia al doble. Entonces, a lo mejor la experiencia, obviamente el conocimiento, el puesto, la expertise es básica y esa experiencia se la da el trabajo dentro de la empresa, la tienda o el lugar en donde se va a desarrollar. Sin embargo, la educación formal es lo que vía nómina hace la diferencia. ¿Por qué crees que sea eso? O sea, entonces la fórmula es buscar un papel. Y así las hace mucha gente, ¿no? A veces hasta de manera fraudulenta obtienen títulos, ¿no? Apócrifos. Sí, Yo creo Nadine. que A ver, sí, adelante, Irma. Continuamos. Yo creo que no es el sentido estricto de buscar un papel. O sea, tal vez para cubrir ese puesto, una de las solicitudes que hace Recursos Humanos es que tenga una licenciatura. Pero realmente se hace una curva de aprendizaje del puesto y ahí es en donde se determina si es apto o no la persona para llevar a cabo ese trabajo. Entonces, no es el papel en sí, sino, digamos que el estudiar da cierta formalidad a la manera de actuar. No solamente, por ejemplo, en nuestra carrera, no solamente hablamos de cosas prácticas, sino también de lo que tiene que ver con valores, con ética. Entonces, yo creo que las empresas pretenden, con este sentido de buscar gente con preparación, también tener un sentido integral de la persona. Entonces, que conozca y domine el puesto, que lo pueda llevar a cabo en campo, pues en la operación, sin embargo, que tenga una estructura de pensamiento, un rigor, poder estudiar, a lo mejor poder preparar con saber en dónde buscar, pues simplemente información. Muy bien. Tener a lo mejor también presentación, facilidad de palabra, todo eso lleva no solamente sacar un papel, pues, o sea, no es tan simple como buscar un certificado, ¿no? Ok. A ver, Nadine, ¿tú qué piensas? Gracias, Irma. Bueno, yo iba a decir, estaban hablando sobre lo del título y de una persona que no tiene título. Yo siento que si las empresas ven potencial en sus trabajadores o en sus colaboradores, deben de buscar la manera de apoyarlos, porque, por ejemplo, mi mamá, ella no terminó la prepa y pues ella es una persona que es muy trucha, le gusta mucho trabajar, mucho la manera de sobresalir y sus jefes vieron eso en ella, entonces a mi mamá pues la subieron de puesto y la capacitaron y mi mamá me decía con mucho orgullo, me decía, no, me dice, si mi compañera estudió lo mismo que tú, me dice, y ganamos lo mismo, más sin embargo yo ni siquiera acabé la prepa. Y pues yo siento que eso, que las empresas es lo que deben de apoyar a las personas que tienen ganas de trabajar, porque muchas veces las personas que tienen el estudio no tienen esa actitud positiva para salir adelante y pues más que nada trabajar, ¿no? Por ejemplo, no me acuerdo quién dio un ejemplo, o creo que fue usted, de los maestros que tienen la base, ¿no? Muchas veces las personas que no tienen base son los que pues se les carga más el trabajo y trabajan más para obtener la base y ya las personas que ya la tienen pues no le echan ganas, pues no sé si me desvía mucho del tema. No, está bien, porque finalmente es con lo que nos enfrentamos. Ahora bien, quiero decir algo. Finalmente, el nivel educativo alcanzado es una acreditación, ¿están de acuerdo? O sea, estás acreditando niveles de conocimiento que finalmente, pues bueno, ¿qué habla la acreditación? Pues un esfuerzo que estás imponiendo, ¿no? Obviamente te implica invertir tiempo, dinero y esfuerzo y vas superándote, ¿no? Y obviamente, pues eso tiene que tener digamos, algún incentivo, alguna consideración, porque ciertamente, pues hay ese trabajo.
Entonces se convierte la acreditación, anótenlo, en una señal para las empresas, ¿no? Entonces es un elemento que tienen, o sea, porque la gente cuando tú llegas a pedir trabajo, pues no te conocen. O sea, te puede ver tu persona, puede ver tu porte, puede ver tu actitud por los primeros días, pero en realidad no puedes saber qué es lo que hay en tu mente o qué es lo que hay en tu preparación, si sabes o no sabes. Simple y sencillamente, en la medida que vayas apropiándote del puesto, pues se va dando uno cuenta hasta dónde puedes llegar. Pero ciertamente el hecho de solicitarlo, pues de alguna manera eso exige que a las personas hagan un esfuerzo adicional. Entonces las personas que logran esa acreditación, sin duda, pues están revelando que han hecho un esfuerzo adicional en su preparación y están dando muestra de un nivel mayor de capacidad, ¿no? Sin embargo, es muy cierto lo que tú estás señalando. A veces nosotros vamos en búsqueda del papel, vamos en búsqueda del reconocimiento y no nos preocupamos en los conocimientos, ¿no? Ustedes mismos lo pueden verificar. ¿Cuántos compañeros hay en ese sentido que nada más están buscando cómo acreditar las cosas, cómo pasarlas, realmente están atendiendo otros asuntos? Y hay otros que sí se están esforzando por realmente aprender algo más, ¿no? Entonces ahí mismo ya te puedes dar cuenta que no todo aquel que sale tiene las condiciones de, y obviamente sí, es complicado incluso en la misma evaluación, ¿no? Te das cuenta a veces para poder decir este pasa, este no pasa, de momento puede tener un golpe de suerte o le pudiste preguntar lo que realmente estudió, pero ¿cómo puedes saber si realmente está formado o si realmente lo hizo de memoria? Que al rato se le va a olvidar. Sin embargo, no dejó de realizar el esfuerzo. Entonces eso es un reconocimiento, pero ciertamente, Nadine, lo que tú estás diciendo, la aplicación de la persona va a ser determinante finalmente en su dinámica productiva. Y me queda muy claro que mucha gente es consciente de lo que le hace falta y por eso mismo le pone mayor esfuerzo en lo que tiene por ventaja, ¿no? Mi desventaja son mis conocimientos, no tengo acreditaciones, no tengo título. Ah, caray, pero ¿cómo tengo un hambre y tengo un deseo de aplicarme y de aprender y de desarrollarme? Pues entonces aplican esa fuerza y obviamente se destaca y se reconoce. Ojalá y tuvieran el tiempo y las condiciones para poder avanzar en esa línea y poder lograr esas acreditaciones, pero a veces pues no es tan fácil, ¿no? Porque hay una familia, porque hay una condición económica, porque hay... Entonces, es ahí donde coincido contigo. Cometemos un gravísimo error al juzgar o en calificar a las personas de acuerdo a un papel o de acuerdo a lo que podemos tener de información. La mayor evidencia, anótenlo, es la praxis. La praxis es la muestra, la práctica es la evidencia de la verdad. El único criterio de verdad válido es la práctica. En la práctica te das cuenta, sabes o no sabes, punto. ¿Tienes papel? No te sirvió de nada, maestro. ¿Por qué? Porque aquí ocupamos gente que sepa y realmente es fraudulento el tema, porque nos estás ofreciendo un servicio en el cual no estás capacitado para darlo. ¿Sí me explico? Entonces, obviamente eso repercute y tanto repercute que nos puede afectar incluso a nosotros mismos, porque si encontramos un estudiante, por ejemplo, egresado de nuestra universidad, que tiene esa experiencia de no estar preparado y que se generó esa mala fama de que, pues no está al nivel, tenlo por seguro que va a afectar en la percepción que tengan de los demás estudiantes que egresaron de esa universidad. Y entonces van a decir, pues los universitarios pues son flojos, ¿no? O no están capacitados. Y fíjate lo que son las cosas, y también está demostrado, hay datos, que muchas empresas en sus altos puestos, incluso no sé si Irma me permita poder estar de acuerdo conmigo, pero en muchas empresas prefieren traer a los directivos de otros estados y de otras universidades que de los lugares en donde localmente están constituidos. Cuando en realidad en esas localidades, pues hay instituciones que se preparan para crear ese capital humano. Vamos a encontrar muchas series de situaciones, pero esto sin duda está generando de alguna manera algo interesante en su reflexión, porque nos damos cuenta precisamente de la gran importancia que tiene la contribución del capital humano como un elemento de inversión que va a generar impactos y que va a generar esto, utilidad marginal. Vamos a ver cómo reacciona, ¿no?, esta productividad al incorporar
un elemento de inversión con mayor coeficiente, anótenlo, con mayor coeficiente de productividad, como lo puede ser la capacitación, la calificación de la mano de obra, tiene una mayor productividad que en aquellos que no tienen ese elemento potencial, ese coeficiente tan elevado, ¿no? Entonces genera, y hay desde lo que lo demuestran, no sé si lo veamos en algún momento, pero hay las funciones que le llaman el modelo Cobb-Douglas, que habla precisamente de los rendimientos a escala y nos habla precisamente de la contribución factorial tanto del capital físico como del capital humano y los niveles de especialización que hay en uno y en otro que inciden en los resultados productivos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y lo vamos a ver, incluso puede haber un ejemplo, lo vamos a traer aquí, precisamente cuando hablemos acerca de la productividad en la empresa. ¿Estamos de acuerdo? Incluso hay un modelo matemático y ya está en Excel, ya lo tengo ahí preparado y nada más le metemos numeritos y te das cuenta cómo funcionan las cosas, ¿no? Bien, pasamos al siguiente. ¿Qué es la ganancia? Rodrigo, ayúdame por favor a leer este concepto. La ganancia es la utilidad neta de la empresa. ¿Cómo se mide? De la utilidad bruta y de operaciones se descuentan las contribuciones de los socios, costos, gastos corporativos y otros tipos de impuestos o derechos, como el seguro social. Ejemplo, es la participación que se llevan los socios de manera neta al término del pago de las remuneraciones a los factores y a la propia inversión. La ganancia de capital de un activo financiero. Es muy claro el concepto, ¿no? Nos está diciendo que es la ganancia, es la utilidad que tuvimos anteriormente, pero es lo neto. Es decir, tienes que descontar, aquí nos dice claramente, tienes que descontar algunos otros costos o gastos corporativos y algunos otros tipos de impuestos y derechos. Quitando eso, ya te queda menos utilidad, pero eso le vamos a denominar la ganancia. Eso es lo que realmente se está llevando el empresario. Eso es lo que realmente gana. Por eso no es lo mismo utilidad que ganancia. Anótenlo. La ganancia o la utilidad neta, que también se le llama así, anótenlo, es el incentivo real que tiene el inversionista a seguir invirtiendo en lo mismo, a seguir invirtiendo en el negocio. ¿Qué tanto me quedó? ¿Qué tanto gané? ¿Me animo a seguir invirtiendo o no invierto? Así de sencillo. ¿Hay ganancias o no hay ganancias? Si hay ganancias, vamos adelante y seguimos invirtiendo para que genere flujos. Si no hay ganancias, por mucho flujo que haya, no estoy obteniendo lo que finalmente me es satisfactorio como ganancia. Por lo tanto, pues dejo de invertir y busco otras cosas. ¿De acuerdo? Y precisamente de este concepto de ganancias se desprende el siguiente concepto, que es la rentabilidad. ¿Me puedes ayudar, por favor, Saúl, a leerlo? Sí, profe. La rentabilidad es lo que comúnmente denominamos la ganancia comparada. Es decir, es el mejor resultado que puede tener una inversión considerando un factor de descuento como elemento comparativo para distinguir la mejor o la mayor ganancia con ese recurso. ¿Cómo se mide? A través de la tasa interna de retorno y el valor actual neto en inversiones productivas. En inversiones financieras a través de la beta de un activo financiero o portafolio de inversión. Ejemplo, la rentabilidad de un determinado proyecto o bien de un determinado activo financiero o pool. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué estamos viendo aquí claramente? Que la rentabilidad es la madre de todas las mediciones de resultados. Por eso cuando decimos, ¿es rentable o no es rentable? ¿A qué nos estamos refiriendo, Rodrigo? Nos estamos refiriendo comparado a otros negocios. ¿Este negocio te da mayor ganancia que el otro? Entonces inviertes en él, ¿de acuerdo? Es el mejor que hay. Todos ya lo digamos, en el sentido de la maximización de los beneficios, todos los inversionistas, todos los seres humanos, buscamos que nuestras decisiones o que nuestras inversiones sean lo más rentable posible. ¿Estamos de acuerdo? Porque estamos buscando el mejor resultado posible de nuestros recursos. ¿De acuerdo? Y posiblemente no sean, podemos decir, es que el mejor negocio es vender carnitas. Espérame tantito, para aquel que sabe hacer carnitas, ¿de acuerdo? Pero posiblemente para otros que no saben hacer carnitas, pues mejor ni le entres porque la verdad, pues sabes hacer carnitas, lo que sabes hacer de música, ¿no? O sea, quizás... profe, yo vendo carnitas. Entonces tenemos que ver a ver si era rentable o no, ¿no?
te vamos a ir a visitar, luego nos dices en dónde estás. ¿Vale? Sí, Bueno, profe, cuando quiera. perfecto, pues no, sin duda te voy a pasar ahí, y no para pasarte calificación ni nada, para que te quede muy claro, sino para generarte ganancias. No, ¿Estamos de acuerdo? profe. Ah, muy bien. Entonces, quedamos en eso, ¿no? O sea, la rentabilidad finalmente se mide de estas formas, ¿no? Con la tasa interna de retorno y el valor actual neto en las inversiones productivas, como lo vamos a ver en la incubación. E incluso en las inversiones financieras se ven a través de la beta, ¿no? De un activo financiero o portafolio de inversión. Lo vamos a comentar un poquito más adelante ya que entremos a la práctica, porque si no, entonces voy a destinar ahorita mucho tiempo platicando acerca de ello. Pero que les quede muy claro, la rentabilidad es la referencia o es la medición de resultados más importante de todas. Sin embargo, como podemos ver de todas están relacionadas unas con otras, ¿no? Lo que tenemos que hacer es tener la capacidad de identificar nuestros resultados y en qué categoría los situamos para poder obtener una interpretación muy clara y muy fehaciente de la situación en la que estamos desarrollando y si realmente es la más óptima. ¿De acuerdo? Anoten la palabra óptimo. ¿Qué es lo que buscamos nosotros en términos de desarrollo de empresas? Es buscar el óptimo. ¿Qué es lo óptimo? ¿Les parece bien? Se los dejo de tarea y no me están escribiendo nada en el chat, ¿eh? Y les pido por favor que tomen nota de eso, porque si no, entonces a todos les voy a poner la marca negativa de que no quieren participar. Entonces, busquen qué es lo óptimo y díganme a qué se refiere en este proceso de creación de empresas, ¿no? Por último, vamos a ver la parte de lo que es una incubadora de empresas, donde, bueno, ¿cuál es la función de la incubación? Decimos, una incubadora de empresas son organizaciones que tienen como objetivo el apoyo a la creación y desarrollo de pequeñas empresas o microempresas en sus primeras etapas de vida. Dan apoyo a los nuevos empresarios tanto en aspectos de gestión empresarial como en el acceso a instalaciones y recursos a muy bajo costo e incluso de forma gratuita, con el propósito de disminuir, anótenlo, el riesgo inherente a la creación de un nuevo negocio. ¿Qué es el riesgo? Otro concepto. Por favor, y me lo investigan, lo vemos en la próxima clase. ¿De acuerdo? Entonces, Nadine, te encargo al inicio de de la siguiente sesión, perdón, me recuerdas de estos dos conceptos que tenemos que iniciar antes de proseguir con nuestros temas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro. Por tal motivo, promueven el espíritu emprendedor y la cultura empresarial para la creación de más y mejores empresas, más y mejores empleos, que asesoran y acompañan a los emprendedores en la elaboración de su plan de negocios y en la apertura de su empresa. Entonces, el objetivo final de la incubación es la generación de un plan de negocios o proyecto de inversión que sintetice o que concluya de alguna manera cuáles son los resultados que se esperan en el desarrollo de las inversiones que vamos a aplicar o en las acciones estratégicas que vamos a desarrollar en el camino. ¿Queda claro? Ahí tenemos una fuente de donde obtuvimos esa información y tenemos un ejemplo de incubadora de empresas, es por ejemplo en este caso de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, que trabaja en apoyo a los empresarios, voy a poner eso aquí abajo, siendo un centro de emprendedores que facilita la creación y consolidación de empresas a través de servicios de formación y desarrollo, así como la asistencia en los diferentes ámbitos, desde la técnica, legal y financiera, hasta la vinculación a programas del sector público y privado. Los servicios y programas de la incubadora de empresas son flexibles y se adecuan a las características de cada emprendedor, de su empresa y del grado y avance de su proyecto. Cuenta con asistencia profesional especializada en las diversas áreas de desarrollo empresarial, como la capacitación, vinculación con una amplia red de contactos a través de la afiliación gratuita a la institución, que le permitirá al emprendedor desenvolverse en un ambiente empresarial. Dice, nuestro objetivo es promover los recursos y servicios necesarios para consolidar ideas y proyectos de negocio exitosos, financieramente viables, autónomos y competitivamente favorables y sostenibles a largo plazo, que a su vez permita al emprendedor o empresario contribuir a su bienestar personal, así como al desarrollo social y económico, a la cultura emprendedora y a la generación de empleos productivos. Ahí está la fuente, prácticamente la fuente es el Instituto Nacional del Emprendedor, que en este caso pues promueve a esta incubadora de empresas. ¿De acuerdo? Les pido por favor que revisen estos dos últimos conceptos de incubadora para que los analicemos retomando la clase
de la siguiente sesión que tendremos el próximo viernes, ¿de acuerdo? ¿O cuándo es? El día, perdón, el día de mañana, ¿no? Tenemos nuestra próxima sesión más bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sabes, no? Sí, pero acuérdense que se pasó del jueves al miércoles. Se pasó a la última hora. Ya lo tienen a la última hora los miércoles. ¿Sí? Sí, recuerden eso. De hecho, nuestra sesión así fue la semana pasada. Bueno, ¿cuáles son tus opiniones de la sesión de hoy? Les voy a encargar, por favor, que en esta ocasión, por cuestiones de tiempo, me escriban. Con eso voy a pasar lista. ¿Les parece bien? Voy a pasar lista en el chat con su opinión, qué es lo que se llevan de la sesión del día de hoy. ¿De acuerdo? De manera ¿En el breve. chat de aquí de Zoom? ¿O dónde? El chat del WhatsApp. ¿De acuerdo? Ok. El WhatsApp me mandan un mensaje donde me ponen cuál es la opinión que se llevan de la sesión del día de hoy y con eso les voy a pasar asistencia. ¿Le parece bien? Ok. Pero nada más tienen escasa media hora para hacerlo, ¿no? Entonces, para que también esté fresquecito, háganlo así rápidamente, ¿de acuerdo? Y por último, vamos a ver, bueno, vamos a profundizar en la siguiente clase en el concepto de incubación y vamos a preguntar qué documentos se desarrolla en proceso de incubación de empresas y por qué, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a analizar esos aspectos. Y terminamos con nuestra reflexión del día de hoy. No hay inversión más rentable que la del conocimiento. ¿Queda claro? Es muy, muy importante tenerlo en cuenta y hay que saber cómo orientarlo. El principal factor en una empresa, anótelo, siempre será el factor humano. Bien. Concluimos nuestra sesión. Que tengan muy bonita tarde y nos vemos el día de mañana. Nos vemos, profe. mañana. Buenas noches. Bye. Hasta luego. Buenas noches, profe, hasta mañana. Hasta luego.